Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues una vez más le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar transmitiendo el mensaje, como lo habíamos anunciado, hablar de el rapto y la gran tribulación. Ahorita se está despertando más el movimiento de que no va a haber rapto, que la iglesia no va a ser raptada, perdón, no va a ser raptada o arrebatada de lo que viene a este mundo, la tribulación y la gran tribulación, como se ha enseñado allá a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces se habla de una tribulación, se habla de una gran tribulación, pero también se habla de un rapto. Y ahorita los que se han metido en la corriente de las raíces hebreas, entonces afirman y aseguran que no va a haber rapto, no va a haber arrebatamiento de lo que alguna vez también creyeron. Lo cierto es que en este acontecimiento mundial que ya está por manifestarse, lo cierto que ahí se juegan este el papel dos protagonistas principales que son la iglesia del Señor Jesucristo y es el pueblo de Israel. Entonces cada uno en su lugar va a tener sus acontecimientos, aunque todos dentro de este mundo de estos acontecimientos, pero cada uno en su lugar. Entonces nosotros vemos y entendemos que Israel otra vez va a sufrir la decepción, porque el Mesías que ellos esperan, pues va a ser el anticristo, lo que nosotros conocemos como el anticristo, porque antes de que empiece la tribulación y después de la gran tribulación, tiene que haber acontecimientos que hagan este, pues ahora sí que todos los gobiernos colapsen y se manifieste ese hombre, dice el apóstol Pablo, el hijo de perdición, ¿verdad? Que va a ofrecer sobre todo a Israel paz y seguridad. Entonces, otra vez Israel es engañado porque ellos no aceptaron al Señor Jesucristo en su primera aparición en esta tierra como hombre. Y entonces es ahí donde se desarrolla la tribulación y la gran tribulación, pero cada uno en su lugar y en su orden, porque no se va a mezclar la iglesia con Israel, ni se les va a estar otorgando, por decir, privilegios aún en la tribulación. Entonces nosotros vemos que hasta el último, el Padre es el que sale, ¿verdad? O hace la defensa de Israel, pero siempre protegiendo a su iglesia. Así es de que antes de continuar vamos a hacer una oración, a pedirle al Espíritu Santo que Él ponga las palabras. Siempre es complicado hablar de estas cosas, sobre todo del Apocalipsis, porque el Apocalipsis ahora sí que no tiene un orden cronológico. Hay que ir según viendo los acontecimientos, cómo se va dando el desarrollo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos ayuda con lo que ya hemos aprendido de la Biblia, con lo que hemos oído de como yo lo dije una vez, yo nací bajo una cobertura de apóstol, ¿verdad? El apóstol de Guatemala en aquellos tiempos, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Entonces, con lo que uno aprende de esos siervos, con lo que uno investiga,
se va abriendo el panorama de lo que es este complicado libro del Apocalipsis o la revelación de Juan. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña. Así es de que, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque Él nos guía a toda verdad, Señor, a toda justicia, aún en medio, Señor, de estos temas, Señor, de controversia, inclusive se puede decir que confusos por la cronología y el desarrollo, Señor, en el que se dan los acontecimientos. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que tú pongas las palabras, Señor, y que pongas en orden, Señor, lo que se va a decir, Padre, para que tu pueblo salga edificado, Señor, y que podamos seguirnos preparando, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Pues entonces el libro del Apocalipsis o la revelación de Juan trae demasiados simbolismos y en lo que vamos a enfocar es en que se desarrollan los sellos, son 7 sellos, son 7 trompetas y son las copas de la ira. Pero para poder, ya muchos hemos oído, hemos leído esto del Apocalipsis, sabemos lo que viene a este mundo, la tribulación, la gran tribulación, pero para que podamos tener un poquito más el entendimiento abierto y apercibido qué es lo que significan cada estas cosas, los sellos, las trompetas, las copas. Si nosotros no logramos entender a cabalidad, vamos a terminar diciendo que no hay rapto, pero vamos a ver que si hay rapto para la iglesia. Es imposible que si alguien se va a casar descuide a su prometida, a su futura esposa, y que no le importe que le pase, que la maltraten en un disturbio, por decirlo a nivel secular, en un disturbio social, que la maltraten, que la empujen, que inclusive que la pisoteen, va a llegar con su vestido manchado porque empiezan los aventones, los pisotones, inclusive hasta despeinada. Si un novio hace eso secularmente, quiere decir que no le importa mucho su futura esposa. Entonces es imposible que el Señor Jesucristo no vaya a hacer algo por la que va a ser su esposa, de la iglesia en general, porque de lo que es la iglesia en general, de ahí tiene que salir la novia para esposa, la que está por casarse con el Señor Jesucristo. Y si no es así, entonces es un descuido del novio. Podríamos decirlo así, sería un descuido del Señor Jesucristo, que a Él no le importa si la esposa pasa parte de la tribulación donde va a ser vituperada, donde va a ser injuriada, donde va a ser maltratada. Entonces, ¿de qué serviría que fuera a ser escogida como esposa si se le va a tratar como a los demás? Y todo lo que va a acontecer aquí en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación depende de lo que hagamos ahorita, que todavía no se manifiesta. Pero entonces nosotros vemos que hay sellos. ¿Y qué son los sellos? Dice el Apocalipsis en el capítulo 5. En el capítulo 5 dice en el verso 1, tiene como título El rollo y el cordero. Dice en el verso 1, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz,
¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Dice, y lloraba yo mucho. ¿Quién? Juan. Dice el apóstol Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos en el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, el cordero, que ya no es el cordero inmolado, como estuvo aquí en la tierra, ya es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice que él es el único de abrir los sellos. Pero ¿por qué es el único que puede abrir los sellos? Los sellos, lo que implica un sello, porque estas son puras simbolismos, ¿verdad? También que debemos de entender. Dice, los sellos son para proteger primeramente de malversación, que es lo que nos arroja ahí el Strong en el hebreo y en el griego. Dice, el sello es para proteger de malversación, es una marca de pertenencia y es una marca de autenticidad, y un sello sirve para cerrar o para detener algo. Entonces dice la escritura que no se halló nadie, ni en el cielo, ni en ninguna parte, que fuera digno o capaz de abrir los sellos, solamente el Señor Jesucristo, ya como león de la tribu de Judá. Ese es un simbolismo también, no es que sea un león. Ese es el simbolismo que se le da como un rango. Entonces, los sellos son para proteger. Dice de malversación. ¿Qué es una malversación? Es igual a decir peculado. Aquí vemos que se nombra mucho esa palabra en la política. No, es que hay peculado. ¿Qué es un peculado? Es alguien que tiene autoridad y hace uso indebido de los recursos que tiene de la agenda pública, y sobre todo aquí se ve peculado en la política, sobre todo de dinero, porque hacen mal uso del dinero. Pero ¿por qué hacen mal uso? Porque tienen autoridad. Entonces dice que en el cielo nadie tenía esa autoridad de abrir ese sello para que no se fuera a provocar un peculado, como el ángel, que eso fue lo que le pasó al ángel. Por tener autoridad, él empezó a mal usar los recursos ahora sí que en los espacios, en las regiones celestes donde él supervisaba o inspeccionaba. Él empezó a hacer mal uso de los recursos de esas áreas, y se volvió un peculado porque tenía poder. Y el sello sirve también, es como una marca de pertenencia, porque solamente al Cordero le pertenece, por haber vencido, desatar los sellos. Y dice para cerrar o para detener algo. Cuando se hace mal uso, nosotros vemos en Isaías, cuando se habla del ángel, oh, cómo caíste, Lucero, hijo de la mañana, dice, tú cerrabas las puertas de las cárceles y no les permitías. Entonces él hacía peculado, hacía mal uso de su autoridad, porque eso fue lo que se le había dado a él, la autoridad para incurrir en varias dimensiones del cielo, que no vamos a hablar nada de eso, nada más para que tengamos en cuenta lo que representan los sellos, y por qué solamente el Cordero él es digno de él abrir los sellos y desatar, porque esas son profecías que solamente el Cordero puede desatar,
para que no se vaya a alterar el uso de ellas. Entonces, nosotros vemos en este contexto de los sellos, ahí hay una mala información en esto de los sellos. Dice, y voy a nombrar el tercer sello. Dice, dice en el capítulo 5 que cuando abrió, en el verso 5 del capítulo 6 de aquí de Apocalipsis, dice que cuando se abrió el tercer sello, dice, oí al tercer ser viviente. Son de los 4 seres vivientes que están ahí en el trono del Padre y el Cordero. Dice, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ahorita se dice que ya vamos como en el quinto o sexto sello y desgraciadamente lo están diciendo personas que son de raíces hebreas. Ahorita en ninguna parte del mundo dice que cuando se abrió el tercer sello, dice que va a haber una carestía mundial y dice que 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Qué es un denario? Un denario era el salario de un día de trabajo y se ponen estas medidas o este tipo de precios porque es lo que se movía en los tiempos del apóstol Juan. Pero va a ser, si aquí se dice un denario, es el salario de un día, es lo mismo. Y ahorita nosotros no hemos visto que la carestía llegue a tal grado de que se compre 2 libras. ¿Cuánto es una libra? Una libra es menos de medio kilo, son 360 gramos. Entonces, si dice 2 libras de trigo por un denario, son 720 gramos, ni siquiera un kilo por el salario de un día. Entonces no hemos llegado todavía a esa carestía global en el que tengamos que trabajar un día para pagar medio kilo de trigo o un kilo de tortillas. Porque ahorita el salario de un día te puedes comprar hasta un kilo de carne de 150 pesos. Entonces, hay quienes están diciendo que ya vamos, ya hemos llegado a ciertos sellos, pero están equivocados porque no ha llegado a nivel global esa carestía de que no puedas ni comprar un kilo de un producto básico por el precio del salario de un día de trabajo. Entonces todavía no se ha desatado ese sello, pero hay algunos, sobre todo de los de raíces hebreas o de los mesiánicos que dicen que ya estamos en esos sellos. No ha llegado la tal carestía a nuestros tiempos de que tengamos que invertir un día de trabajo para conseguir menos de un kilo de un producto básico para el sustento de la casa. Entonces, no se han desatado los sellos, que se van a desatar, se van a desatar, pero nosotros en eso tenemos que tener cuidado de que debemos de entender qué está pasando. Y a veces nos confiamos de los que creemos que saben y dan mala información, como esos que dicen que ya vamos en quién sabe qué tanto cuarto, quinto o sexto sello y que dicen que ya estamos a punto, sí, ya está a punto de que empiece a manifestarse la tribulación, pero tiene que haber unos acontecimientos y lo que hagamos ahorita como iglesia es lo que va a determinar hasta dónde vamos a estar nosotros en la tribulación. Y luego dice el, el, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira.
Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire, le dio potestad para matar, ¿verdad? Sobre la cuarta parte de la tierra. Estaba checando que ahorita en población, como por decir a un censo de aquí de este mismo mes de octubre del 24, hay 8,000,000,000, 500, quién sabe qué tantos millones de habitantes. 8,000,000,000, 220 y tantos millones y quién sabe qué más de habitantes. Entonces, si alguien al que tiene la potestad, cuando se desate este cuarto sello, si mata la cuarta parte, morirían 2,000,000,000 de habitantes de este planeta. ¿Y quién no se va a dar cuenta de que pase esa mortandad? Es una cantidad impresionante de habitantes que en cualquier parte del mundo resonaría y dijeran, aquí murieron y han muerto en el planeta 2,000,000,000 de habitantes. Entonces no se ha abierto tampoco el cuarto sello, que se van a abrir, pero si nosotros no entendemos, vamos a andar espantados, vamos a andar todos histéricos, pero tampoco tanto así, porque hay un espíritu de engaño que se está moviendo diciendo, no hombre, no, no, no va a pasar nada de eso. Eso es una fábula del Apocalipsis. Pero mire lo que dice en el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjese lo que dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, ¿quiénes son esos muertos? No habla de por causa del Señor Jesucristo. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de ellos. El testimonio personal de los que murieron. ¿Quiénes son esos? Dice Hebreos, cuando habla el apóstol Pablo, dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, dice, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Ellos también están esperando este tiempo, los primogénitos inscritos en los cielos. Y luego dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Son estos los que están esperando. Ellos también están esperando su redención, porque dice que ellos, por el testimonio de ellos, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de ellos, y todos los, perdón, perdón, todos los justos del Antiguo Testamento, desde Abel hasta nuestro Señor Jesucristo, era por el testimonio de ellos. Dice la palabra que no halló testimonio de ser justo delante de Dios, por eso no vio la muerte. Elías fue arrebatado y todos los que murieron en el Antiguo Testamento, esos son los espíritus de los justos hechos perfectos, que por su testimonio y por guardar la palabra de Dios, están en este quinto sello esperando. Y mire lo que dice. Dice, y clamaban a gran voz en el verso 10 del capítulo 6, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando dice hasta cuándo es porque ya tienen un largo tiempo esperando. Entonces, debemos de saber qué etapas estamos viviendo.
No es nada más decir, porque viene una hambruna en África siempre ha habido hambrunas. Viene una hambruna en África y dice, no, es que ese es el sello, donde se están, no, los sellos hablan de un término general en la tierra, donde va a haber una carestía, donde va a haber una mortandad, y solamente el león de Judá, nuestro Señor Jesucristo, es el que puede desatar los sellos para esos juicios. Y sigue diciendo, dice en el 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Ellos están descansando ya. Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces viene una mortandad para la iglesia, aparte de lo que viene al mundo. Viene una mortandad para la iglesia porque lo que hagamos aquí va a determinar qué nos va a suceder en la tribulación. Pero entonces nosotros vamos entendiendo que los sellos son una etapa, que solamente el Señor Jesucristo puede abrir y desatar esos juicios. Pero también vemos que hay trompetas. ¿Qué son las trompetas? Dice, dice aquí la escritura. Debemos también de saber lo que son las trompetas. El Espíritu Santo me enseñaba en estos días que las trompetas son frecuencias, frecuencias que van a activar algo. Y yo decía, pero ¿cómo frecuencias? Y al investigar lo de las trompetas en, en el, en el, en el hebreo, lo que significan, entonces son frecuencias hertz de sonido. Entonces, si no, y esas trompetas, ahorita hay un revuelo y un engaño tremendo del diablo porque dicen, es que en tal lugar se oyó una trompeta, que más bien parecen trombones orientales como de los budas, un sonido así como grave. Esos son engaños. Esas trompetas no las va a percibir el oído humano porque las trompetas van a activar ángeles. Entonces el Espíritu me decía, son frecuencias que no van a ser audibles para el oído humano, pero la van a escuchar los ángeles que están preparados para desatar los juicios que indican el sonido de las trompetas. Entonces, las trompetas son frecuencias. Inclusive ahora que acaba de pasar lo de Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, algunos en el TikTok estaban subiendo y diciendo, pues no hubo nada de rapto. Están equivocados si ellos están esperando la fiesta de las trompetas que es el Yom Teruah. No va a ser en ese tiempo. No va a ser en ese tiempo cuando se escuchen estas trompetas que van a desatar los juicios que vienen a la tierra. Entonces, las trompetas tienen frecuencias que el oído no va a percibir, pero que solamente lo pueden percibir los ángeles, para los cuales se dispuso el tiempo de ellos, que al escucharlas activen los juicios que vienen a esta tierra. Y esto dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, es muy conocido este verso, que mal usado para los detractores que dicen que no va a haber rapto. Dice en el verso 16 del capítulo 4 de Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, esa es una frecuencia, voz de mando,
con voz de arcángel. Va a combinar la voz de mando del Señor Jesucristo con la voz de arcángel. Dice, y con trompeta de Dios, esa es otra frecuencia. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego ahí dice lo que usan los, este, los detractores del rapto. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Lo que también debemos de entender es que el apóstol Pablo no tenía toda la revelación. Él creía, y lo digo no de una forma arrogante, lo digo con todo respeto que se merece el apóstol Pablo, pero él no tenía toda la revelación. Él creía que él iba a vivir y que iba en ese tiempo ser el rapto y que los muertos iban a resucitar, pero lo hemos visto que no, ya pasaron 2000 años. Entonces él en su humanidad, siendo apóstol y todas las revelaciones que tenía, él pensaba que iba a participar de ese acontecimiento. Pero nosotros vemos que es voz de mando, la voz del Señor, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces se van a mezclar tres frecuencias que solamente los que estuvieron en la frecuencia del Señor, que ya duermen, van a escuchar esa frecuencia y se van a despertar. Porque si no fuera así, todos los muertos despertarían, pero unos están reservados para la segunda resurrección, que es la condenación. Y podríamos, por nombrar uno de los más, por su crueldad, Hitler. Él no va a escuchar esa frecuencia. Él está reservado para el juicio en el trono blanco cuando ya sea para condenación, que es la muerte segunda. Nosotros debemos de entender eso, que el apóstol Pablo no tenía toda la revelación. Él creía que en sus tiempos iba a pasar eso y que iban a ser despertados los muertos y que él también iba a ser levantado con el Señor. Pero el peligro, lo que estoy diciendo es que lo que acontezca ahorita, lo que vivamos, eso es lo que va a determinar hasta dónde vamos a llegar nosotros en la tribulación y en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque hay cuenta que estas frecuencias están destapando oídos. Inclusive el shofar, estaba viendo, el shofar está en la frecuencia de 376 Hz. Hay cuenta, por decir, un tono de fa sostenido. Pero también hay otro tipo de frecuencia. En Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 dice, en el verso 2, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Cuál es la frecuencia de las arpas? La frecuencia de las arpas varía entre 31 Hz hasta 3330 Hz. Entonces estamos hablando de voces de tenores o sopranos que van a hacer que se despierte. Pero mire lo tremendo de estas frecuencias que dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. Mire, no cualquiera va a estar en esta frecuencia. No podían aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Y quiénes son esos? Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero
por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces hay primicias que van a escapar de la tribulación y de la gran tribulación, pero son los 144,000 del Cordero, porque nosotros vemos más atrás en el capítulo 5 o 6 por ahí, los 144,000 del Padre, que son 12,000 de cada tribu. Y eso es lo que a veces crea confusión, que vemos 144,000 y luego acá dice 144,000. Pero esos 144,000 son 12,000 de cada tribu, los sellados por el Padre, e inclusive ellos todavía no tienen sello, como nosotros, que tenemos el sello del Espíritu Santo, porque el Padre en ese entonces dice que se apresura a sellar a su pueblo, que son 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero los que están en esta frecuencia de la voz de arpistas, dice que nadie, ni yo, ni todos los que estamos, porque yo estoy casado. Y dice que quiénes son los que no se contaminaron con mujeres. Aún hasta el casamiento trae cierta contaminación, porque dice el apóstol Pablo, yo preferiría que se quedaran solteros para que sirvan al Señor, porque ya casados entonces empieza uno a decir por su carácter, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y de repente hay conflictos y se estorba la obra del Señor. Pero esos 144,000 están en una frecuencia diferente. Y lo peor de lo que está sucediendo aquí en la tierra es que, dicen Tesalonicenses, dice, el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Y usted, ahorita los ingenieros de audio que saben moverle a todo eso, cuando mezclan dos voces, se oye como una voz cibernética. Y luego póngale un sonido de fondo, como de una trompeta o algo. Eso activa algo en la conciencia, que eso es lo que hacen las trompetas de Yom Teruah que usa el pueblo de Dios. Despiertan en el espíritu del hombre el sentido de arrepentimiento. Por eso es el Yom Teruah, porque de ahí sigue el Rosh Hashanah, que es el momento de arrepentirse, porque es el año nuevo, y arrepentirse de todo lo que pasó en el año que hicieron mal, para que el Señor bendiga el año nuevo, el Yom Kippur. Eso es lo que activan las trompetas. Por eso el Yom Teruah es la fiesta de las trompetas, porque activan en la conciencia del hombre el arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que están haciendo hoy en las iglesias? Mire lo peligroso de esto. Ellos lo han aprendido mal o alguien se los enseñó mal. Porque si usted ve ahora en las iglesias siempre tienen una música de fondo y está el predicador y si dice algo exaltado, le dan unos toques exaltados a la música y la gente se estremece y grita porque los están metiendo en su frecuencia, en la frecuencia del predicador, no en la frecuencia de Dios. Y eso es lo peligroso, que ellos están haciendo personas a la frecuencia de ellos y les van a decir, estaba viendo ahí en el TikTok a una persona que decía, ¿y si te despojo de tu dinero qué? Y le ponían ahí una musiquita. ¿Y si te despojo de tu casa qué? Y otra musiquita. ¿Y si te despojo de tu carro? Y otra musiquita. ¿Y qué te queda? ¿Qué te queda? Cristo. Están preparándolos para despojarlos, porque los están metiendo en su frecuencia y saben que la música activa en el espíritu del hombre una afinidad a lo que ellos están diciendo. Y entonces la voluntad de ellos la quebran con esas frecuencias y entonces es cuando los despojan. Mire, ese movimiento del diablo está muy fuerte ahora. Bueno fuera que lo hicieran para arreglar a la novia, para prepararla, para preocuparse por la novia, por la iglesia, pero eso lo están diciendo para despojarlos. Entonces están usando, lo han entendido mal
Y lo han entendido mal porque el enemigo de nuestro Señor se los ha enseñado. Entonces están mezclando todo eso para preparar al hombre y meterlo en su frecuencia y poderlos despojar, porque ahorita hay muchos despojadores en el movimiento del cristianismo que les están quitando, pero ¿sabe por qué? Porque primero los tienen que preparar metiéndolos en su frecuencia. Y eso es lo que significan las trompetas, frecuencias que van a activar juicios, que van a activar juicios y a veces el hombre anda desapercibido y está tan metido en la frecuencia del apóstol, del profeta, que ahorita son los mayores movimientos torcidos que se están viendo, y lo que ellos digan, eso es, nadie los mueve de eso, porque los han metido en su frecuencia, no en la frecuencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también tiene una frecuencia. Pero esa solamente se puede percibir con la oración y con el ayuno. Es la única forma en que se puede percibir la frecuencia del Espíritu Santo. Si no, el hombre está usando eso. Y están preparando a las iglesias, a las gentes, para despojarlas. Desgraciadamente, para eso tienen que primero, ay, perdón, tienen que primero meterlos en su frecuencia para poderlos despojar. Y vemos las copas. Bíblicamente las copas tienen que ver con los ojos, con la cuenca del ojo por lo convexo que tiene en la cuenca del ojo. Y nosotros vemos en el libro de aquí del Apocalipsis que las copas, ese ya es es el último juicio, el juicio, lo que se conoce como el día de Jehová. Y dice la Escritura, ¿para qué quieren ver el día de Jehová? Si es un día grande y terrible que no van a sobrevivir. Entonces, las copas de la ira tienen que ver con lo que Dios ha estado mirando, cómo han estado desobedeciendo, cómo han estado pecando. Entonces, las copas de la ira tienen que ver con lo que Dios ha estado soportando, con lo que su vista ha estado soportando. Dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra y hay tanta maldad, hay tanta perversión, hay tanto pecado que el día de Jehová ya está preparado y dice que se van a vertir las 7 copas de la ira del día de Jehová. Pero eso va a ser en la segunda, en la segunda parte de lo que se conoce como la gran tribulación. Pero entonces, ¿cómo se va a ordenar? Ya vimos lo que son los sellos, ya vimos lo que son las trompetas y la función que tienen hoy en la iglesia y la que van a tener en los tiempos de la tribulación. Ya vimos los de las copas, que es el día terrible de Jehová, el juicio del Padre, para traer a, a consecuencia todo lo que hicieron en este mundo, todo lo que los males que han provocado. Pero mire, vamos a ver cómo se va a ordenar en el Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 9 y en el 10 dice, tiene como título La cena de las bodas del Cordero. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo,
mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Mira, aquí se nombra el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, los invitados a las bodas, es imposible que haya una boda nada más el novio y la novia y que no tenga invitados. Los invitados van a librar la tribulación y la gran tribulación. Indefectiblemente van a librar la tribulación y la gran tribulación porque son invitados a las bodas del Cordero. Y mientras empieza a desarrollarse aquí la tribulación y la gran tribulación, se están dando las bodas del Cordero. Y principalmente está la novia. Obviamente la novia es la que menos va a pasar tribulación. Y al menos esta que viene a esta tierra donde ya se va a traer juicio al mundo, a las naciones. Pero vamos a ver, ya vemos que los invitados libran la tribulación y la gran tribulación. No así, muchos que dicen ser iglesia van a pasar la tribulación y otros la gran tribulación. Y entonces ahorita leíamos en el capítulo 6 de aquí de Apocalipsis, que estos son los mártires desde el inicio del mundo, empezando desde Abel. Dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, ¿verdad? Porque Caín lo había matado. Estos son los mártires que dice en el Apocalipsis 6 y en el verso 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces ellos ya no están en tribulación, ellos ya son los espíritus de los justos, hechos perfectos, esperando que se empiecen las bodas del Cordero. Ellos van a ser partícipes de las bodas del Cordero. Y dice en Apocalipsis 7, son los de vestiduras blancas. Estos son los sellados del Padre, los 144,000 van incluidos aquí, dice en el capítulo 7, en el 9, dice, verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice, me voy a brincar hasta el 14. Dice, yo le dije, porque le preguntaba, entonces uno de los ancianos habló diciéndome en el 13, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y en el verso 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire, salieron de la tribulación. Entonces, en el recorrido de la tribulación va a haber gente que va a estar siendo salvada y guardada. Y luego, en el capítulo 12 de Apocalipsis, estos son los mártires de la tribulación. En el verso 11 dice, aquí habla de cuando el dragón va a la mujer y la persigue y entonces da a luz el hijo. Aquí el hijo se cree que la que están persiguiendo es a Israel en este capítulo 12.
y el hijo sería los 144,000 de las 12 tribus de Israel. Y dice, y la mujer huyó al desierto, dice en el verso 6, donde tiene lugar preparado por Dios para que ella la sustenten por 1260 días. Entonces, por 3 años y medio, que es la primera parte de la tribulación, va a ser guardada la iglesia, va a ser librada. Entonces, dice, en el desierto para que la sustenten. Entonces, dice que como el dragón no le pudo hacer nada, dice, se va contra los descendientes de la mujer, dice, y aquí es donde ellos ya vencen, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y luego dice en el 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando la uno le puede cómo se va desarrollando. Pero mire lo que dice en el capítulo 19. Por eso le digo que hay que ordenar la cronología, porque estamos viendo el capítulo 20, pero en el capítulo 19 nos habla del juicio final. En el verso 18 dice, ya cuando el Señor hace la guerra, ¿verdad?, con las naciones, dice, en el verso 18 del capítulo 19, dice ya cuando dice, para que coman carne de reyes ya después de la batalla, y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos
y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí se engloba la totalidad de la gente que no quisieron nada con el Señor Jesucristo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que no recibieron la marca de la bestia y a los que recibieron, perdón. Y dice, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Los que no la recibieron son los decapitados. Dice, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el juicio final de los que son librados en el inicio de la tribulación, los que llegan hasta la gran tribulación y son decapitados, el juicio final, los que son invitados a las bodas, al principio de la boda, los que ya son los espíritus de los justos hechos perfectos, que están esperando la manifestación de ellos. Entonces, pero esto es la gran tribulación. Pero ¿por qué se desencadena todo esto? Mire, vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Nosotros ya vemos que hay sellos, que hay trompetas, hay frecuencias mal usadas ahorita en la iglesia del Señor Jesucristo. En el capítulo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes, nada más para tenerlo como referencia, y ya conocemos la parábola que dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces dice en el verso 6, a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Por eso le digo que el apóstol Pablo, siendo quien era, no tenía toda la revelación. Él creía que iba a ser en su tiempo. Pero mira aquí lo que dice en el verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Una voz de hombre. No hay mezcla de voz de arcángel, no hay mezcla de trompeta. Es para llamar a la esposa, a la futura esposa. Dice que se oyó un clamor de, ahí viene el esposo. Entonces aquí no hay una intervención de frecuencias, sino que aquí, antes de que empiece la tribulación, es la comunión directa que tenga el cristiano, el que va a librar la tribulación y sobre todo la gran tribulación, porque dice que se oyó la voz, aquí viene el esposo. Y entonces dice que fue a medianoche. No va a ser en el tiempo, como dicen algunos de las raíces hebreas, no va a ser en el tiempo de Yom Teruah, ni el Rosh Hashanah, ni el Yom Kippur, porque las trompetas es un estatuto perpetuo para Israel que no se pueden tocar a la medianoche. Las trompetas se hicieron para tocarse en el día de las convocaciones. Y el día judío abarcaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ya de ahí empezaba la tarde-noche, pero dice que a la medianoche se oyó la voz. Entonces, los que han estado creyendo que se va a manifestar el Señor Jesucristo cuando sean las fiestas de Yom Teruah, del arrepentimiento, porque esas son las fiestas de las trompetas, se van a quedar con un pasmo de narices. Y por ser engañados, por haber depuesto lo que ya sabían del Evangelio, se van a quedar. Y eso es lo grave, que se están yendo detrás de lo hebraico porque se oye muy bonito, porque se oye misterioso, pero todo tiene sus estatutos. Dios le puso en el día de la expiación, del arrepentimiento,
las trompetas no se van a sonar de medianoche. Y aquí no es una trompeta la que se oye, es la voz del representante del esposo, seguramente ha de ser un ángel, que dice, ya viene el esposo. Y entonces vemos que 5 no traían aceite, las insensatas, descuidadas, que no les importó limpiarse, guardarse para el Señor, y 5 que sí traían aceite, que fueron. Entonces desde aquí ya vemos el rapto de la iglesia, que los detractores dicen que no hay. Tiene que ser guardada la esposa, si no al esposo no le importa que la maltraten en la tribulación, no le importa que le manchen sus vestiduras entre empujones y estrujones y jaladas de greñas y cachetadas, porque dice que unos se entregarán entre los mismos cristianos a las autoridades, porque el anticristo les va a ofrecer bienestar, sustento a través de la marca. Y los mismos que se decían cristianos decían, hombre, ya vive uno que dice que es cristiano, y si fuera de la novia lo van a vituperar. Entonces dice que se oyó la voz, ahí viene el amado, no son trompetas, es una voz audible en este tiempo antes de que empiece la tribulación, y sobre todo la gran tribulación. Aunque en la tribulación parte de la iglesia que se quedó va a ser guardada, va a ser sustentada. Entonces aquí también están diciendo los que se apegan al judaísmo y a la Torah, dicen que hay que guardar víveres y que hay que guardar agua. La iglesia va a ser sustentada porque va a ser una persecución en la cual no puedes andar cargando galones de agua ni bolsas de comida. De una forma sobrenatural, como a Elías, la iglesia va a ser sustentada. Cuando Elías lo quiso matar Jezabel, que huye al desierto, dice que la iglesia huye al desierto donde va a ser sustentada. Ahí el cuervo le llevaba comida a Elías. Esa es una figura de la tribulación de Elías. Pero ¿por qué pasó? Porque se descuidaron, dice, 5 eran insensatas. Pero mire lo que dice en Lucas, en el capítulo 21. En el verso 29. Habla de... habla de la venida del Hijo del Hombre, tiene por título, pero vamos a leer desde el 29. Dice, también les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel. Entonces sabemos que Israel es la señal, es el reloj profético. Dice, cuando ya brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Y luego dice en el 34, miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces la tribulación empieza igual para todo el mundo. Velen pues en todo tiempo. Dice, velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos. Dice, miren, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Antes de que se manifieste la tribulación, dice, velen y oren para que sean hallados dignos de escapar. O sea que si tú escapas de lo que viene a esta tierra, es el rapto, no vas a pasar la tribulación, pero tienes que velar y orar de ser hallado digno de escapar, porque puedes escapar como invitado a las bodas, porque una boda no es boda si no hay invitados y si no hay banquete.
Tú puedes ser de los invitados si te guardas, pero vas a ser digno de escapar de esta tribulación que viene. Cuanto más la novia, la esposa, que va a ser la esposa del Cordero. Entonces aquí vemos referencias de que dice de que seas hallado digno de escapar, pero ¿y si todos van a ser juzgados igual? ¿Como para qué guardarte? Si como quiera vas a llegar a la tribulación, ¿de qué vas a escapar? ¿De ser decapitado? Pues entonces, ¿de qué te vas a guardar si vas a pasar 3 años y medio en la tribulación? Y quién sabe, a lo mejor hasta llegas a ser decapitado porque no te interesó guardarte, y mucha gente dice, y lo he oído, y gente que lo dice como de broma, no, pues yo quiero ver a ver qué va a pasar en la gran tribulación y me dejo decapitar, fuera tan fácil. Los van a torturar, no nada más crean que van a decir, bueno, pásale, tú no quieres. Va a haber una serie de torturas para tratar de convencerlos de que se pongan el sello de la bestia. Pero aquí dice que seas hallado digno de escapar de esta tribulación que viene, antes de que se manifieste la tribulación. Y vamos a regresar a Mateo. Quise leer esto porque esto nos arroja mucha luz. Lucas, aunque es paralelo con las bodas de Mateo 25, pero vea lo que dice Mateo 21, en el verso 37. Dice, me estoy equivocando, es el 29. En el 37, perdón, no es el 27, es el 37. En el Mateo 24, 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire, la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mira, ahí todavía no pasa nada del diluvio, y Noé ya entra en el arca, y en Génesis dice que el mismo Dios con su mano cerró la puerta del arca. Entonces vemos la intervención directa de Dios para guardar a Noé. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, uno raptado o arrebatado y otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Mire, una que están moliendo, dos, una tomada, una raptada o arrebatada y la otra dejada. En la tribulación, dice, velen pues porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Entonces vemos que dice Lucas que seamos hallados dignos de escapar de esto que viene. En aquí lo que acabamos de leer en Mateo 24, 37 dice, como en los tiempos de Noé. Dice, todos andaban de fiesta, haciendo sus cosas, haciendo sus movimientos, y Noé haciendo el arca. Eso es lo que va a pasar la iglesia. Vituperios, porque se burlaban de Noé, le decían, estás loco, ¿de dónde sacas que viene un diluvio? Lo escarnecían, le hacían bullying. Eso es lo que yo entiendo que sí va a pasar la iglesia del Señor Jesucristo. Burlas, vituperios, les van a levantar falsos testimonios, van a hablar mal de ellos. Eso es lo que yo entiendo que va a pasar la iglesia, pero dice, entonces cuando vino el diluvio, Noé ya estaba en el arca.
No empezó a llover y empezó Noé a empaparse y a mojarse porque sería recibir parte del juicio, porque el diluvio era el juicio. Entonces, si Noé hubiera andado a las carreras, pues los animales no se meten al arca, él recibe parte del juicio que sería lluvia, agua del diluvio, pero dice que cuando Noé estaba en el arca, Dios con su mano cierra la puerta, y lo puede checar en Génesis, y entonces Dios dice que desata las fuentes de los cielos y rompe las fuentes de los abismos y empieza el juicio. Y dice que así va a ser en este tiempo cuando se manifieste el Señor. Entonces, la novia, la iglesia que va a ser, los invitados que van a ser librados, no los va a tocar el juicio de Dios que viene a esta tierra. Va a haber vituperios de palabras, burlas, bullying, como se dice ahora, pero la iglesia no va a alcanzar juicios. Los invitados a las bodas, menos la novia. Y si nosotros bíblicamente creemos por excelencia que el cantar de los cantares, como lo han dicho tantos predicadores de décadas atrás, de años atrás, muchos años, por excelencia el cantar de los cantares dicen que es la figura de Cristo con la iglesia. El cantar de los cantares, por excelencia, es figura de Cristo con la iglesia. Veamos qué dice el capítulo 2 del Cantar de los Cantares. Vamos a empezar a leer del verso 8. Dice: la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Le dijeron a las vírgenes, cuando después de que se durmieron a la medianoche, se oyó una voz que decía: ahí viene el amado. Y dice aquí en el 8, la voz de mi amado. Y dice, empieza a elogiar al amado, la iglesia amada. Dice: mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Mírenlo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Las mujeres se quedaron dormidas seguramente en algún mesón, como se acostumbraba antes, y ya el amado ya estaba llamándolas. Dice: mi amado habló y dijo: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Mire qué le dijeron a las novias: levántense porque el amado ya está llegando. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Entonces quiere decir que va a ser en un tiempo propicio, porque el Señor Jesucristo dice: rueguen que no sea en invierno la salida, ni sea en Shabbat, porque no se puede quebrar el sábado para los que creen en el Shabbat o el sábado. Por eso le dice: rueguen que no sea en invierno, ni que sea en tiempo del sábado, porque no se puede quebrar. Entonces ese sería otro estorbo del mismo novio para la iglesia, porque se van a agregar judíos también a la conversión de Cristo. Entonces dice: porque ha pasado el invierno y se ha mudado la lluvia, se fue. Entonces va a ser en un tiempo propicio la venida del Señor Jesucristo. No, lo que sí no sé si vaya a ser en primavera o verano, pero va a ser un tiempo propicio para la iglesia. Dice: se han mostrado las flores en la tierra, que es en la primavera, cuando salen las flores. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, que es también en primavera, cuando todos los pajaritos ya andan alegres y cantando y todo. Dice en el 13, vea esto: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. La higuera, nosotros, dice el Señor Jesucristo, aprendan de la higuera cuando empiezan a brotar sus hojas. Nosotros vemos que cuando otra vez Israel vuelve a tomar parte en el mundo como nación, en el 48, es cuando ya brotan las hojas, pero aquí dice: ya la higuera echó sus frutos, ha dado sus higos. Ahorita nosotros vemos que Israel está en una
en un avance impresionante. Israel ya dio frutos y sobre todo lo estamos viendo en el área bélica o en el área de guerra. El armamento que tiene, cómo se le han amontonado ahora a Irán últimamente, los terroristas de Hamas y Hezbollah, y no le han podido hacer nada. Israel ya dio frutos en cuanto a tecnología, ellos hacen que el desierto produzca en todo, están tan avanzados que ya dieron frutos, estamos a cualquier momento de que se manifieste el Señor Jesucristo. Dice en el 14, dice, levántate, a la mitad del verso 13, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y vean lo que dice el 14, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. ¿En dónde está la novia? Escondida. No va a pasar tribulación, no va a pasar nada, está escondida, guardada para el esposo. Dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Y es tanto el anhelo que tiene el Señor Jesucristo por su iglesia novia. Dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿De quién? De la iglesia que se guardó, de la iglesia que se limpió, de la iglesia que se abstuvo de andar participando de las cosas del mundo. Entonces, hay evidencias que principalmente la novia no va a pasar tribulación, va a estar escondida, guardada por el esposo, por el futuro esposo. Vemos el desarrollo de la tribulación, cómo hay los espíritus de los primogénitos hechos perfectos esperando que se manifiesten las bodas, porque ellos también van a participar. Lo vimos en los sellos, que ya están ellos esperando y desesperados diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a vengar? Ya han pasado miles y miles de años. Entonces ya vimos el desarrollo de la tribulación y la gran tribulación. Entonces nosotros no podemos estar creyendo que a todos se les va a juzgar igual en lo que viene a este mundo de la tribulación y la gran tribulación. Principalmente la novia va a ser guardada y librada, y Dios no va a permitir que nada ni nadie la toque. Y los invitados, por ser invitados a las bodas, van a ser librados de la tribulación. Van a sufrir vituperios, van a sufrir escarnios, cualquier tipo de situación, pero van a ser librados de la tribulación. Y cuando sean librados, que se esté efectuando las bodas, aquí se desata la tribulación y empiezan las persecuciones, y los que se quedaron van a ser guardados por 3 años y medio. Y a los 3 años y medio da cuenta que el anticristo se muestra tal cual es y viola el pacto con Israel, y entonces empieza la gran tribulación, porque él blasfema en el templo que ya va a estar hecho, y se sienta y exige que le den adoración. Y entonces empieza los sellos, y vemos que se empiezan a desatar los sellos de la bestia en la frente. No, porque ya el Señor ya selló a los 144,000 de las 12 tribus para ser escapados, y ya selló a los 144,000 del Cordero, que son los que traen el canto nuevo, una frecuencia diferente que nadie puede cantar, ni siquiera lo podemos pronunciar, y yo me incluyo, porque dice que son los que son vírgenes, que no tuvieron conocimiento de mujer ni de ningún tipo de contaminación. Entonces esa es otra frecuencia diferente. Pero el desarrollo del rapto y de la tribulación y la gran tribulación está claro aquí en las Escrituras. Yo no sé por qué la gente ha caído en el engaño de que no va a haber rapto, de que la iglesia esposa
y la iglesia invitados van a ser librados. Y como y quizá como diciendo, pues ellos de qué privilegios gozan. Gozan del privilegio, dice en Lucas, velad y orad para que seas tenido digno. Fíjese, para que seas tenido digno de escapar de estas cosas. Si yo escapo como invitado, gloria a Dios, pero porque fui hallado digno de escapar de esas cosas. Si escapo como iglesia esposa, pues qué mejor, porque fui hallado digno, pero todo está en cómo tú te vas a guardar. Si estás en la frecuencia de los hombres, de que el apóstol, y tú sabes que es mentiroso, de que el profeta, ellos ya tienen a la gente metida en su frecuencia. Y ya le dije ahorita cómo es que usan la frecuencia, para despojarlos principalmente de sus bienes. Entonces, si estás en esa frecuencia, yo diría que pusieras atención, que tu oído se abriera, porque ellos van a oír el oído a la frecuencia de ellos, para tenerlos ahí atrapados y manipulados, y se van a quedar en la tribulación. Por eso dice el apóstol Pablo, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, tú oyes, de tanto estar oyendo y oyendo, la palabra de Dios se abre y te metes a la frecuencia del Espíritu Santo. Pero de tanto estar oyendo y oyendo a esos predicadores que te están metiendo en su frecuencia, vas a terminar siendo manipulado por ellos. Entonces escapa de las frecuencias que te están diciendo, no hombre, no va a pasar nada en la tribulación, no hombre, no hay rapto. ¿Quién dijo? Aquí hay evidencias claras y tú las puedes checar con tu Biblia de que va a haber un rapto para la iglesia novia y para la iglesia invitados. Y las citas aquí están, apocalípticamente hablando. Entonces lo que tenemos que hacer es, en estos últimos tiempos, buscar con más cuidado a Dios en oración, en ayuno. Eso es lo único que nos va a meter a la frecuencia del Espíritu Santo. Así es de que, hermanos, yo sé que es un poco complicado hablar del Apocalipsis, pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña las palabras correctas para que nosotros no manipulemos. Incluso en las trompetas, como en la sexta trompeta, dice que porque andan unos diciendo, y yo no sé si no tengan miedo o ya no les interesa reverenciar la palabra de Dios, pero dice que el que le quite o le añada a las palabras de esta profecía, su nombre va a ser borrado. Pero en TikTok están saliendo que ya se secó el río Éufrates y que se oyen voces de debajo del río Éufrates. Y esa es una mentira. Inclusive eso se puede tomar como una herejía bíblica, porque en una de las trompetas dice, habla y dile a los 4 ángeles que están a un lado del río Éufrates, no del bajo del río Éufrates. Entonces, para hacerlo más espectacular y para recibir likes y sígueme y dale me gusta y todo, dicen eso, pero si arriesgan a que su nombre sea borrado porque están tergiversando la palabra de Dios. Los 4 ángeles no están debajo del río Éufrates. Le dice cuando suena, no recuerdo si es la sexta o la quinta trompeta, dice, di al ángel y ve, y desata los 4 ángeles que están al lado del río Éufrates, al lado, no debajo del río Éufrates. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado cómo usamos la palabra en el Apocalipsis, nos arriesgamos a que el Señor nos destituya. Por eso es difícil. Pero yo creo que los versos están claros, hermanos, donde nos dice que la novia, mucho menos la novia, va a ser tocada. Ella indefectiblemente va a participar del rapto de la iglesia y los invitados también. Inclusive va a ser colados, dice el Señor Jesucristo, que en la fiesta de bodas va a llegar ahí por alguno vestido
diferente, no de fiesta de bodas, y que le dice, ¿y tú quién eres? Si tú no andas vestido de bodas, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo fue que te colaste? Ese es un misterio. Pero como diciendo el Señor Jesucristo, que si no traemos la vestidura correcta, de lino fino, que son las acciones justas de los santos, no vamos a entrar a la boda. No que alguien se vaya a colar, es imposible que algo inmundo o impuro se vaya a colar en una reunión tan santa como son las bodas del Cordero. Como diciendo el Señor, si no estás vestido adecuadamente, ahora ya cuando se hace una boda o un 15 años, te mandan la invitación y dice rigurosa etiqueta. O sea que si vas casual, mejor ni te presentes porque no te van a dejar entrar. Si eso lo hacen aquí en la tierra, rigurosa etiqueta o vestimenta de traje o lo que sea. Si no vas vestido adecuadamente, aunque tengas invitación, no te dejas entrar. Pero yo conozco al novio y al portero le dan indicaciones precisas. No dejes entrar a nadie que no venga de etiqueta. ¿Y qué es etiqueta? De smoking, de traje, de frac, que al menos es lo que se usa aquí en la tierra, ¿verdad? Si no viene vestido de cualquiera de esos 3 tipos de vestimenta, que es lo que incluye la rigurosa etiqueta, no me lo dejas entrar. Mucho menos en una reunión santa y sobre todo las bodas del Cordero. El Señor está diciendo, el que no se vista correctamente no va a entrar. No que alguien pueda burlar la vigilancia o la santidad que enmarca ese acontecimiento. Así de que, hermanos, todavía tenemos tiempo de que podamos ser librados de la tribulación que viene y que seamos hallados dignos de escapar de estas cosas. Así de que, hermanos, que el Señor les bendiga, esforcémonos en la oración, buscar al Señor en el ayuno, sacrificar un poco el cuerpo, y veremos que nos va a acontecer diferente cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Que el Señor les bendiga, hermanos.